Buenas tardes, mi nombre es Carla Yasmín Guzmán Espinosa, soy del grupo 65 y voy a exponer sobre las guerras civilizatorias. La primera es el imperialismo, que su ideología comenzó a mediados del siglo XIX, pero inició en 1870. El imperialismo era que el mundo estaba repartido entre Italia, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, Japón, entre otros países un poco menos poderosos a ellos. Ellos se creían superior a todos por ser las superpotencias que decían que eran de todo el mundo. En 1885 hubo una junta para así repartirse todo el continente africano. Esto fue, pues, invadieron el continente de a fuerza. Estos se quedaron con varios lugares que era del continente y se los repartieron. En sí el imperialismo nada más tenía que mandar uno, pero eran varios imperialismos, pero en sí uno era el que tenía que estar mandando a todos los demás. La segunda es la Revolución Rusa y este es un movimiento político, social y económico. Justamente esta fue en el Imperio Ruso. En ese tiempo, que fue en el año 1917, Lenin era quien los dirigía, por así decirlo. Entre una de las causas fue la que tuvo gran culpa, la emperatriz Alejandra. En la huelga de febrero de la Revolución Rusa, eran trabajadores, retrógrados y capitalismo. Rusia estaba en muy bajos recursos, no tenían para darle comer pues a la población. Y Lenin lo que quería era quitarle el dinero a las personas ricas y así repartírselos entre todos. La Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica, principalmente en Europa de 1914 a 1918. Era la guerra sangrienta que antes nadie en el mundo había conocido, o sea, era la más grande en ese entonces. Esta tuvo 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles muertos. Alemania hizo la gran derrota contra Francia en esta guerra, que se enfrentaron dos bandos, quien fue la triple andente, que era Francia, Rusia y el imperio británico. Y por el otro lado estaban las potencias concentrales, formados por el imperio alemán, el imperio húngaro y Italia. Las dos alianzas en ese entonces tuvieron más países que se les fueron uniendo a ellas. En 1914 fue el asesinato de Archie, quien fue la chispa que derramó el vaso, o sea, del asesinato fue cuando todo comenzó más fuerte. Las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. En el orden mundial se alteraron las otras guerras. 4 de los imperios justamente fueron eliminados por la Primera Guerra Mundial. La segunda es el crack del 29, que se refiere a la caída del mercado. Hasta un limpiador de zapatos podría quedar endeudado en este año, que fue el 23 de octubre de 1929. Durante años los precios y las acciones subían y subían y subían. Entonces en 1919 Estados Unidos estaba viviendo sus dichosos felices 20.
El mercado especulativo se abrió al mundo, agencias de cortaje por todo el país. La caída terminó llegando de hasta Rusia, Europa y Sudamérica. Y justamente aquí aparece Adolfo Hitler, un joven soldado australiano. Empezó a abrirse como el símbolo de la salvación. Después siguen los estados totalitarios, que fueron de 1933 a 1939. Tras una gran guerra, seguía otra guerra. En América comenzaba la de empezar de nuevo para afrontar para afrontar la crisis económica. Russell sabía que la democracia no era compatible con el desempleo. Rodeó a los líderes y enfrentó a economistas en 1935. La producción y los precios bajaron hasta 1939. Alemania contaba con 13 millones de hombres y la guerra era inevitable. Después de esto, antes de terminar esto, Alemania controló Noruega, Inglaterra y dominó el Atlántico. 1 millón de soldados alemanes dispusieron las armas y se rindieron entre admirantes. Después sigue la Segunda Guerra Mundial. Fue el 1 de septiembre de 1919. Hitler invade Polonia. Esto fue lo que desató la Segunda Guerra Mundial. Fue una acción bélica el querer invadir Polonia. Alemania queda muy destrozado después de las guerras que acaban de pasar. Llega Hitler a controlar Alemania porque todo estaba en Alemania pues muy descontrolado, que era lo que necesitaban, que era un líder como supuestamente Hitler, un villano y maestro de la propaganda. En 1913 terminó en la cárcel justamente por un fallido golpe de estado. Hitler Italia, igual que Alemania, llegaron tarde al reparto de colonial. Japón era el país más avanzado en ese entonces y quedó más avanzado con sus orientes, guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Russell justamente nos dejó una frase muy marcada después de que sucedió esto, que la frase es: nunca tantos debimos tanto a tan pocos. En abril los rusos llegan a Berlín y ganan la última batalla europea. En ese mismo mes pasa el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. El eucanasto de nazi. En 1942, en enero, River y Bridge mandaron las invitaciones llamadas solución. El eucanasto nazi era el final más fácil: matar a todos los judíos, mandarlos a lugares distintos que tenían que esos territorios estaban invadidos en Europa, y mataron a 11 millones de judíos. Fue su plan, la salida más fácil, por así le llamaban. La historia tiene que ver con el presente para evadir de transmitir mitos y leyendas. El Holocausto fue la persecución y el asesinato de aproximadamente de 6 millones de judíos europeos. Amenaza nazi promulgó leyes. Estos fueron los que promulgaron las leyes discriminatorias y organizaron la violencia para los judíos en Alemania.
fue el asesinato masivo organizado por ellos mismos. Y como lo acabo de mencionar, se le llamaba la salida más fácil para ellos.